Bueno, bienvenidos a esta sesión del Colegio Nacional que hemos titulado Antropología y Revolución. Nos acompañan en esta ocasión el decano del Colegio Nacional, que es don Miguel León Portilla, por todos conocido, y quien no hace mucho fue investido con el honoris causa por la Universidad de Sevilla. Vinieron los dirigentes, el rector y varios funcionarios de allá precisamente para otorgarle ese honoris causa que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel, por lo tanto, pues es uno de los grandes del Colegio Nacional. Gracias, muchas gracias. Gracias. También nos acompaña en esta ocasión, y es un privilegio contar con su presencia, el doctor Salvador Rueda Smithers. Salvador Rueda es historiador, actualmente funge como director del Museo de Historia, o sea, más conocido como el Castillo de Chapultepec, y él pues también nos acompaña ya que conoce muy bien estos momentos iniciales de la Revolución Mexicana y su repercusión en distintos ámbitos. Pido un aplauso para nuestro invitado. Bueno, y yo. Entonces, bueno, pues comenzaremos y diré breves palabras introductorias a este tema de antropología y revolución, y recordamos cómo la Revolución Mexicana trajo una serie de cambios cualitativos en diferentes aspectos, ¿no? Y uno de ellos fue, claro, todo ese aspecto social, todo ese aspecto de, reconocer las luchas agrarias, conocer el indigenismo, en fin, y mucho de ello cobró forma en varias instituciones que se crearon a raíz de la Revolución Mexicana y también en proyectos de investigación, en proyectos culturales, museos y una proliferación de aspectos que marcaron un rumbo y fincaron además una serie de principios y demás. Entonces un poco vamos a referirnos a eso. Para empezar, y ya que el título es Antropología y Revolución, y no quisimos agrandarlo más porque además de antropología, pues vamos a hablar también de otros aspectos sociales y sus protagonistas, pues yo quisiera darle la palabra a Miguel León Portilla, porque el doctor León Portilla, pues, bueno, imagínense todo lo que ha escrito sobre, por ejemplo, don Manuel Gamio, sobre otros protagonistas de aquella época, de los museos, en fin. Entonces, Miguel, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Quiero recordar el final de una novela de Azuela, Los de Abajo, de la Revolución. Le preguntan, ¿y para qué sirvió? ¿Para qué esta revolución? Y el protagonista coge una piedra y la arroja y dice, para nada. Bueno, yo no creo eso. La tomo, es una gran novela, pero yo no creo que dejara de tener una enorme significación. De hecho, fue la revolución social más antigua en el mundo. Me voy a concentrar en dos personajes
cercanos pero antagónicos. Uno es José Vasconcelos, que fue miembro de este colegio, y el otro fue Manuel Gamio, con el que tuve el enorme honor de estar vinculado por parentesco. De manera que de Gamio sí me sé bien la lección. De Vasconcelos, algo también. Todavía tuve ocasión de hablar con él. Cuando uno llega a la condición de huehue, yo soy huehue, viejo, conoce muchas cosas. Acuérdense del dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Vasconcelos, voy a comenzar, brilló mucho por toda su acción cultural cuando fue nombrado secretario de Educación Pública, el primer secretario de la nueva institución, que yo creo que dos frutos muy grandes de la Revolución Mexicana fueron la Constitución de 17, que ahora se cumplen 100 años y cosa portentosa sigue vigente, o ya no sigue vigente porque tiene tantos parches. Pero bueno, Vasconcelos, yo tuve ocasión de hablar con él. Le acuerdo, y le pregunté, don José, ¿quién es que mejor ha escrito acerca de su pensamiento? Y me dijo, el historiador y filósofo jesuita José Sánchez Villaseñor ha escrito un libro. Nada más que en ese libro pone Pinto Vasconcelos. Entonces, ¿cómo es el mejor? ¿Cómo estarán los peores, no? Vasconcelos fue un hombre de gran vitalidad. Él fue candidato a la presidencia, como ustedes saben, teniendo por contrincante nada menos que al que le decían Nopales. ¿Por qué le llaman Nopales? Decían, por baboso, Ortiz Rubio. Yo digo, lo que decían, no lo digo yo. Bueno, Vasconcelos quedó muy herido con la trampa que le hicieron para que no saliera. Mucha gente lo secundó. Vasconcelos, en su gran mérito es las misiones culturales, otro gran mérito haberle dado entrada a Diego Rivera y a los muralistas, a Pablo O'Higgins. Realmente eso es un gran mérito. Pero Vasconcelos, ya por los años 30, empezó a cambiar de mentalidad. Él, en su breve historia de México, si ustedes leen el prólogo o introducción, yo creo que se asustan todos. ¿Por qué? Porque dice, hablando de los indios, dice, toda la historia de lo que ocurrió en la conquista nos la dejaron autores de nuestra lengua, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo. Y continúa, y me preguntaréis, ¿y qué dijeron los indios? Y dice, más o menos literalmente, no dejaron dicho nada, porque como no tenían alfabeto, no pensaban. Digo, no veo la conexión de no tener alfabeto para no pensar. Todavía, por desgracia, en México hay un pequeño número de analfabetas, pero sí piensan, ¿no? Y luego, cuando habla ya de la cultura indígena, es verdaderamente terrible. Dice, ¿y qué se perdió? Nada, porque nada valía ser conservado. Terrible. Y dice, eso del Popol Vuh es una leyenda confusa, absurda, que solamente los frailes españoles quisieron medio enderezar. Ahora voy a decir algo más terrible. Eso es un poco temerario que lo diga, porque estoy transmitiendo un testimonio de Gamio. Gamio conoció muy bien a Vasconcelos y van a ver lo que me dijo. Créanmelo, es riesgoso porque no tengo más testigos que yo mismo. Pero en fin, creo que no tengo fama de mentiroso. Un historiador mentiroso, pues que se quede y se ponga un cierre para no hablar. Dice Gamio que iba
con Vasconcelos en un trenecito que iba a Teotihuacán. Y con el camino le dijo, Gamio era director de la Dirección de Antropología que estaba adscrita a la Secretaría de Agricultura. Y Vasconcelos era secretario de Educación. Y le dijo, Pepe, dame dinero para mis indios. Y le dijo Vasconcelos, bueno, mira, para tus tepalcates, o sea, para la arqueología, aquí Eduardo ha tenido que ver con tepalcates, pero no, yo nunca me referiría a los tepalcates de Eduardo. No, qué barbaridad, lo que ha descubierto el Templo Mayor, ¿cómo van a ser tepalcates? Entonces le dijo, te daré para tus tepalcates, pero para los indios vivos, ¿sabes lo que te voy a dar? Lo que hacen los gringos, ¿qué? Rifles. Sigam se quedó así, ¿qué? Dame un rifle y comenzaré contigo, fue la contestación. Digo, eso es muy doloroso. Vasconcelos, por ejemplo, publica todos esos tomos con las obras de Esquilo, de Sófocles, de Homero. ¿Cómo es que al final incluso se hizo franquista? Casi se oscilaba hacia el fascismo. Muy triste. Fue un hombre muy notable. Yo creo que fue un hombre inteligente, quizás bien intencionado, pero atolondrado en estas opiniones. Gamio, Manuel Gamio. Manuel Gamio murió a los 77 años en 1960. Para saber cuándo nació, pues resten mentalmente. Era tío mío. No hablo así por nepotismo, porque era tío político. Estaba casado con una hermana de mi padre. Nosotros, mis hermanos y yo, de niños, nos gustaba ir a su casa porque sacaba de su bolsa, traía unos caramelos, a veces los sacaba con pelitos, ¿verdad? Pero luego nos daba una monedita de plata, si tenía más de 50 centavos, si era menos buena, de 20, pero de plata, aquellas rebonitas que había, y compraba uno un montón de cosas. Era muy amante de los niños. Con él yo fui a Teotihuacán antes de que Eduardo estuviera inscrito en la lista de los vivientes. Con él fui a Cuicuilco, también en fecha muy antigua. Era una persona sumamente agradable. Era hombre de alta estatura, hombre alto, bien parecido, nada pretencioso. Bueno, pues Gamio dice en su pensamiento, quien quiera acercarse a su pensamiento, que lea su libro Forjando Patria. Forjando Patria es una colección de estudios, de artículos, que yo digo que ofrecen el ideario de Gamio. Allí habla Gamio, por ejemplo, de las constituciones de los países latinoamericanos y dice, están hechas como si nuestros países fueran europeos, no toman en cuenta a la población indígena. Después dice, en cuanto a las lenguas, dice, es evidente que necesitamos una lengua general y en ese sentido tenemos al español, que hoy día es lengua franca que permite que un mazateco se entienda con un yaqui. Pero las lenguas indígenas y las literaturas indígenas, así lo dice, son un tesoro. Hay que defenderlas. Y quiero darles una muy buena noticia. Hoy me habló otro miembro de este colegio. El ministro es además ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío. Y me dijo, entre él y yo hemos estado luchando para que los escritores en lenguas indígenas tengan una sede digna. Y me dijo, mira, bueno, ya he ido yo, esta casa va a estar pared por medio con la iglesia de San Fernando, la colonia Guerrero, pero muy cerquita de la Alameda.
Es una casa grande, muy buena. Y me dice, te tengo la noticia de que ya están llevando muebles. Tardó 3 años en restaurarse. ¿Por qué es importante? Perdón que haga este inciso. ¿Por qué es importante esa casa? Porque se forman allí intelectuales indígenas que son el baluarte de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Yo he luchado toda mi vida. Estoy seguro de que Gamio se hubiera alegrado mucho. Él me decía para siempre, chico, mira chico, fíjate en esto. Fíjense cómo era. Ahora viene una cara sonriente. Yo aprendí a tomar whisky con Gamio. Me decía, vamos a echarnos un fogonazo. Y se echaba el fogonazo. Bueno, Gamio se formó en parte naturalmente en los cursos que daban en el museo de aquella época. Vamos hablando del año más o menos que sería 1912, 13. Gamio ya había estudiado arqueología y él fue quien practicó la primera excavación estratigráfica, es decir, atendiendo a los diversos estratos geológicos. La hizo en Azcapotzalco. Eso, como les puede decir ampliamente Eduardo Matos Moctezuma, es la base de la arqueología. Gamio, en su ideario, dice, por ejemplo, ¿qué son los españoles para México? Dice, ¿qué es la Iglesia Católica? Él era agnóstico, pero respetuoso de la Iglesia Católica. Lean su obra Forjando Patria. Posteriormente, con una beca que le consiguió una señora, Celia Nuttall, que era una etnóloga norteamericana, que por cierto tenía una casa en Coyoacán, la casa de Alvarado. Ella inventó que era la casa de Alvarado y cuando la quiso modificar le dijeron no puede porque era la casa de Alvarado. Bueno, pues Celia le consigue una beca para ir a Columbia University en Nueva York. Se traslada. Me acuerdo que me contaba que el día que se trasladó, o por lo menos un día cuando volvió, fue cuando Pancho Villa entró en Columbus. Y dice, y figúrate chico, yo que me asomo y voy viendo que decía, bandits invade New Mexico. Unos bandidos, claro, Villa. Y dice, qué barbaridad, van a decir que soy mexicano y me van a linchar. Pues no lo lincharon. Él tuvo un gran maestro, Franz Boas. Franz Boas era de origen alemán. Fue, diríamos, uno de los fundadores de la moderna antropología en Estados Unidos. Boas postulaba que cualquier antropólogo que trabajara, sobre todo etnólogo, que trabajara con grupos indígenas, debía saber la lengua indígena, cosa que por desgracia pocas veces ocurre. Los etnólogos sí reciben textos en lengua indígena, pero lo guardan en una cinta y luego con otro indígena hacen una traducción. Gamio cursó todo lo necesario en Columbia University y ya con su doctorado fue el tercero en sacar un doctorado con honores. Más tarde Columbia University le dio un doctorado honoris causa. Gamio regresa a México. Y entonces Gamio, debo decir que estaba ya en su mente y en parte realizada una magna investigación, estupenda, ejemplar. ¿En qué consistió? En elegir al Valle de Teotihuacán como modelo para estudiar la región central de México. Gamio pensó esto. Cuando hay una revolución, entra el tema de la revolución. Los gobernantes
tienen que conocer los nuevos gobernantes a quién están gobernando. Si no saben, van a ser pésimos gobernantes. Si a veces sabiendo tampoco aciertan, figúrense ustedes, sin saber. Y Gamio dice, yo voy a hacer una serie de investigaciones para mostrar a los gobernantes y a la nación mexicana cómo es. Divide al país en zonas, por ejemplo, el área yucateca, el área central, el área de Oaxaca y Guerrero, el área de Chihuahua, Sonora, el área de Baja California, como 12 o 13 áreas para ir después una tras otra. Pero ¿con qué enfoque? Con un enfoque integral, es decir, que abarcara todos los aspectos posibles de la cultura. Y además, diacrónicamente, es decir, con conciencia histórica, antropológica, arqueológica, hasta el presente. Hace un equipo magnífico de arqueólogos, economistas, agrónomos, arquitectos, etnólogos, lingüistas, pero de primera. Un ejemplo nada más, para conocer lo que quedaba de la lengua náhuatl en Teotihuacán hacia 1915-16, contrató a un joven lingüista mexicano recién llegado de Europa, donde se había formado. Su nombre era Pablo González Casanova, no quien fue rector, sino el padre de él. Y él, que fue un magnífico lingüista, hizo un estudio del náhuatl de San Juan Teotihuacán. Gamio, entre otras cosas, fue arqueólogo, descubre el templo que se conoce vulgarmente como de Quetzalcóatl y Tlaloc, en lo que se llama la Ciudadela. Al final, Gamio publica 3 tomos de este tamaño, enormes, la población del Valle de Teotihuacán, donde está ese cuadro de lo que era Teotihuacán. ¿Por qué escogió? Por eso, porque tenía mucha profundidad en el tiempo. Él va, pues yo diría, desde el preclásico, no se llamaba preclásico en esa época, pero de hecho va al preclásico y cubre hasta sus días. Es el doctor Matos que conoce y tal vez también el doctor Salvador Rueda nos van a hablar de él. Yo considero, y no yo, cuando sale la obra en los grandes círculos de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, dicen, pero mira lo que han hecho los mexicanos, ¡ay, qué barbaridad! Creíamos que no eran capaces. ¡Qué investigación ejemplar! Es una obra cumbre en la investigación antropológica de todos los tiempos y de todo el mundo. Y esa obra, al terminarla, Gamio la pone a disposición del gobierno. Gamio tuvo muy buena relación con el presidente Álvaro Obregón. Obregón escribe una carta que le dice, yo quisiera, doctor, que su obra la leyeran el mayor número de mexicanos. Pero cuando ya regresa Gamio, es presidente Plutarco Elías Calles. Y Plutarco Elías Calles le dice, doctor Gamio, venga a colaborar conmigo. Gamio le responde, pero si ya voy a empezar ahora mi investigación en Oaxaca con los zapotecos. Sí, está muy bien, pero es más importante que trabaje usted en la Secretaría de Educación. Usted va a ser subsecretario. Gamio, a regañadientes, acepta y al poco tiempo de estar ahí se da cuenta de que hay mucha corrupción, de que si compran pizarrones le aumentan 20-40%, si compran sillas, idem. Entonces Gamio va a ver a Calles y le dice, tengo que decirle que en la Secretaría
de Educación, de la cual es director el señor Pushkar Saurank, hay mucha corrupción. Y le dice Calles, voy a investigar. Lo llama unos 15 días después y le dice, ya investigué y no hay ninguna corrupción, de manera que siga usted trabajando. En cambio, hace otra investigación y ve que está peor la cosa de lo que creía. Vuelve a ver a Calles y le dice, estoy seguro de que es peor de lo que le dije. Entonces Calles le dice, mire doctor Gamio, ya quédese quieto ya por favor, me está molestando usted. Gamio entendió eso pues como una reprimenda. Una tarde convocó a su secretaria y le dictó un texto para su renuncia que publicó al día siguiente en los principales periódicos con el título Corrupción en la Secretaría de Educación, firmado Manuel Gamio, su secretario de Educación. Me decía, mira chico, iba yo con mi pistolita aquí, porque ya ves, en esos tiempos se las gastaban de un tiro. Y también ahora, ¿verdad? Gamio fue el primero que se interesó en otro tema de enorme actualidad, el de la migración a Estados Unidos. Tiene 2 libros que publicó, primero en inglés en la Universidad de Chicago y años más tarde en la UNAM. Hizo algún trabajo incluso con Vasconcelos. En fin, luego fue director del Instituto Indigenista Interamericano, un organismo internacional en cuya fundación fue muy activo el general Cárdenas. Y desde allí se irradió su pensamiento. Yo pienso que Gamio, que vivió la Revolución Mexicana, que estuvo muy cerca de Carranza, por ejemplo, una anécdota, me decía él, un día me llamó don Venustiano y me dijo, óigame doctor, usted siempre está dale y dale con los indios. La verdad es que no hay tantos indios como usted dice. Le dijo, en Coahuila no, en Coahuila nomás hay Kikapús. Pero en México, vaya usted a Oaxaca, vaya usted a Chiapas y verá que sí hay. ¿Sí? Bueno, pues Gamio dejó una huella de veras muy grande. Años muy posteriores, un grupo de jóvenes antropólogos lo criticaron acremente y publicaron un panfleto que titularon De eso que llaman antropología mexicana, criticando la obra de don Alfonso Caso, de Aguirre Beltrán, de Villarrojas y de otros. Yo pienso en lo personal que leyendo la obra esta y luego la respuesta que le dieron fue una cosa, como de quien dice, para hacerse famosos, cosa que no lograron, o si lo lograron fue en sentido negativo. Realmente, creo yo, aquí el doctor Matos Moctezuma y su servidor hemos sido los iniciadores de una reivindicación, pero no emotiva, sino basada en hechos de la figura de Gamio. Gamio fue un hombre humilde, sencillo, un gran mexicano. Y yo por eso me alegro mucho de participar, estar aquí ahora con ustedes, al lado de Salvador Rueda y de Eduardo Matos, que tanto admira al doctor Gamio. Aquí termino, a lo mejor digo algo más. Gracias. Bueno, pues realmente don Miguel nos ha dado una cátedra maravillosa, sobre todo haciendo ver este aspecto de un Vasconcelos que no va o no está apoyando al indigenismo, etcétera, aunque tuvo otras cosas positivas, pero en cambio la figura de Manuel Gamio, que como lo oyeron estuvo muy cerca de Miguel, era su tío,
trabajaron además juntos en el Instituto Indigenista Interamericano, en fin, vemos cómo a través de la obra de Gamio, que muy bien conoce don Miguel, pues realmente fue un impacto dentro de lo que era el desenvolvimiento de las disciplinas de las humanidades en aquel momento. Nada más como un anexo, un complemento a lo dicho maravillosamente por Miguel, yo quiero comentar que Gamio basó su obra de la población del Valle de Teotihuacán en dos categorías fundamentales que fueron las rectoras de su investigación, que fueron población y territorio. Y entonces, a partir de ahí, analizar, como lo dijo Miguel, integralmente desde el mundo prehispánico, el colonial y el contemporáneo, como decía Gamio, el de su época, ¿verdad? Ver cómo había evolucionado toda esa población, ¿verdad?, indígena, en comparación con otra población mestiza, etcétera, que había sido beneficiada por toda una serie de aspectos. Únicamente para, digamos, redondear lo que fue esta investigación que se inicia en 17 y se publica en 22, lo cual además es otro buen ejemplo, ¿no?, de cómo toda esta investigación multidisciplinaria, como se le quiera llamar, dio frutos que en realidad era el comienzo de una antropología aplicada, ¿no? Voy a leer brevemente, antes de darle la palabra a Salvador, algunos de los logros que se hicieron en esos años de 1917, 18, 19 en Teotihuacán. Instaló una estación meteorológica, se hicieron censos agrarios y se realizaron peticiones de tierras. La Dirección de Antropología, formada en la Agricultura y Fomento, que dirigía Pastor Roa, la Dirección de Antropología formuló y distribuyó opúsculos para dar a conocer métodos prácticos para mejorar el cultivo y la cría de ganado. Se evitó la tala de árboles y se aplicaron medidas de reforestación. A iniciativa de la Dirección de Antropología se construyó un nuevo camino de México a Teotihuacán. También se estableció la estación Pirámides del ferrocarril y el puente que une esta estación con otra. Se aplicó un censo que contenía nuevas variantes. Se vacunó contra la viruela a 1.500 niños y adultos por personal de la misma Dirección de Antropología. Se creó una escuela regional en la que se reparte el desayuno escolar. Actualmente muchos políticos inventan el desayuno escolar y plantean que están haciendo esto cuando ya Gamio lo había hecho desde 1917. Allí, por cierto, se establecieron hornos para hacer pan, se especializaron en cerámica. A los mejores ceramistas se les envió a Puebla para que aprendieran la técnica de la talavera de Puebla, en fin. También a los adultos que más destacaron, es esto, que se les envió a Puebla para que se perfeccionaran. Se instaló un apiario, se sembraron moreras para tratar de crear una industria cericícola. Se trató de hacer comercial la producción de cordeles, tejidos y costales de fibras de maguey. Por iniciativa de la dirección, el gran pintor Francisco Goitia se estableció varios meses en Teotihuacán para que pintara lo que lo rodeaba. Y unido a todo esto, que lo podemos ver en su obra, los 3 tomos que mencionaba el doctor León Portilla, pues vemos cómo en realidad fue un paso para la antropología, o sea, empezaba con el pie derecho la antropología realmente aplicada, realmente en beneficio de una población. Pero hubo muchos otros protagonistas y de eso nos va a platicar Salvador Rueda, porque sabemos cómo ese impulso de una revolución naciente, ¿verdad?, este cambio cualitativo que trae estos cambios profundos, nuevas iniciativas y demás, se vio plasmado en otros aspectos también, además del antropológico, histórico, que ya se ha mencionado.
Entonces yo le voy a pedir a Salvador que nos hable algo sobre estos otros protagonistas de aquella época y que entre todos se conocieron, por cierto, ¿no? Sí, efectivamente, buenas tardes. Aquí aplauden. Buenas tardes. Nada más faltó decirle al doctor Matos que también en 1917 es cuando funda esa dirección de antropología. Es decir, 1917 acaba siendo un año fundamental para nuestro país. Efectivamente es cuando se promulga la Constitución, pero también es cuando inicia la reconstrucción de la República con las nuevas ideas de la Revolución Triunfante. Esas ideas no son inventadas en 1917. De hecho, algunas de ellas tienen raíces más antiguas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Quiero hacer antes una advertencia. Yo siempre he pensado que la gente que hemos considerado de segunda fila son realmente los motores de la historia. Es decir, la gente que no son los protagonistas principales, no son Venustiano Carranza o Álvaro Obregón o Emiliano Zapata, sino los que están detrás de ellos son realmente aquellos que impulsan el cambio en las maneras de pensar, que nos van delineando las ideas que nos sirven como instrumentos para conocer el mundo, para inventarnos nuestro perfil de identidad, para inventar nuestros horizontes culturales. Uno de ellos efectivamente es Gamio, pero hay otros más de los cuales ahora quedan como un eco, son sustancia del olvido, como diría Borges. Uno de ellos es Pastor Roa, ingeniero poblano, ingeniero topógrafo poblano, que nace en 1874. Él tiene un trabajo en Durango, por eso mucha gente cree que es duranguense. Él desde muy joven tiene trabajo en Durango, está haciendo planos para saber exactamente el tamaño de un latifundio, de una hacienda, y le toca, estando ahí, el inicio del movimiento revolucionario y se adhiere al maderismo. Él debió haber leído a otro de las raíces del pensamiento, digamos, común de los mexicanos, que es Andrés Molina Enríquez. Al leer a Molina Enríquez, al dibujarse también el mundo que había pensado Molina Enríquez, se adhiere al maderismo y Molina Enríquez es quizá la fuente más clara para saber el origen del famoso artículo 3 del Plan de San Luis Potosí, que de repente dice uno, bueno, ¿de dónde sale el artículo 3 sobre reivindicaciones agrarias y la revisión del problema de la tierra? Bueno, nace de la lectura del libro de Andrés Molina Enríquez de 1909, y en donde dice que no hay manera de resolver los problemas de México si no se atiende en primer lugar al tipo de población que hay, y otra vez vemos de dónde Gamio lo traslada hacia los métodos antropológicos, y saber también las distintas etapas históricas que están superpuestas en México en torno a la propiedad de la tierra. Entonces dice, hay en México un grupo que no tiene idea de la propiedad, que son los indios nómadas. Hay otro grupo que tiene la idea de la posesión, pero no la propiedad, que son los grupos indígenas comunales. Hay otros que tienen idea de la posesión y la propiedad, que son los mestizos, y un pequeño grupo que son los criollos latifundistas, que solamente tienen la propiedad y no la mueven económicamente. En fin, Pastor Roa está metido en esa misma corriente, y cuando viene el golpe de Estado contra Madero, Pastor Roa es nombrado
gobernador del estado de Durango, gobernador provisional del estado de Durango, y en 1914 decreta la primera ley agraria, propiamente la primera ley agraria de la Revolución Mexicana. Esta ley está copiada, de acuerdo a lo que el mismo Pastor Roa confesó, está copiada de una ley agraria de Nueva Zelanda. No la conozco, no sé cómo era, pero le creo a Pastor Roa para que no nos envolvamos en este sudario raro de que todo es mexicano. No, Pastor Roa sí identifica el origen de su pensamiento en el otro lado del mundo, que es Nueva Zelanda. Y esta ley agraria ya está implicando un par de cosas que después se van a ver reflejadas en la ley del 6 de enero de 1915 de Luis Cabrera y después en el artículo 27 de la Constitución. Y lo que dice es que el Estado es la entidad superior y en un momento dado está por encima el interés colectivo del interés individual. Y en segundo lugar, que se tienen que hacer reformas agrarias para que todo el mundo tenga la posibilidad de tener tierras con las cuales alimentar a una familia. En 1917, Pastor Roa, un hombre les decía yo, de perfil bajo, se va a Querétaro y funciona como puente, según dicen algunos de sus biógrafos. Es lo que hoy entenderíamos como alguien que hace lobbying, está buscando las opiniones y enlazando las opiniones y las maneras de pensar y de actuar de grupos de distintas corrientes, y está tratando de llegar al punto medio para tratar también de que se llegue a una redacción de la Constitución muy clara. Cuando uno lee las crónicas del constituyente, dice: en el apartamento de Pastor Roa se reunían los grupos de radicales, donde estaba Mújica, por ejemplo, con los apóstoles, que él mismo calificó así, que eran Cravioto y los exmiembros maderistas de la 26 legislatura que estaban ahora en el constituyente. Y cuando dice uno, bueno, ¿de qué tamaño era el apartamento de Pastor Roa? Bueno, resulta que estaba viviendo en la casa del obispo. Entonces eso le permitía efectivamente convocar a mucha gente en distintas horas del día, tener reuniones para la redacción de puntos constitucionales y finalmente llevar al pleno lo que iban a discutir. Llegamos a enero de 1917 y ven que el problema de la tierra todavía no está muy claramente redactado. Invitan a Molina Enríquez a ser uno de sus asesores, y Molina Enríquez, que era la esperanza, según manejan en la prensa, la esperanza de que pudiese llegarse a una redacción muy puntual del artículo 27, les entrega un mamotreto de este tamaño que a la hora de que se los dio le dijo: bueno, esto no es posible, no vamos a llegar a nada, tenemos que hacerlo a un lado. Muchas gracias, don Andrés, está muy bien, siéntese usted ahí y nosotros vamos a redactar el artículo 27. Y entonces él retoma esta ley de abril de 1914, su ley agraria duranguense, y redacta el artículo 27 constitucional, que de acuerdo a los cronistas y a los historiadores constituyentes es el artículo más importante de la Constitución. ¿Por qué es más importante? Porque hace una inversión jurídica al pensamiento puramente liberal. Es decir, el pensamiento liberal le da a cada uno de los individuos el derecho que estaba incluso por encima del derecho del Estado, el derecho superior. En cambio, con la Constitución lo que hace es que el Estado puede definir que el derecho colectivo está por encima de los intereses individuales, y sobre todo en aquello que tiene que ver con la propiedad. Y Pastor Roa tenía también experiencia, invitado por Carranza, en otra cosa, que era la comisión que tenía que revisar el asunto del petróleo.
20 años después, el asunto del petróleo, bueno, primero 10 años después con Calles y luego con Cárdenas, el asunto del petróleo se vuelve básico. Pero cuando uno lee los apuntes de Cárdenas, Cárdenas dice que lo que más trabajo le costó en sus negociaciones con ingleses y con norteamericanos no fue la propiedad del subsuelo, sino el echar atrás los logros de que había, las cesiones, las concesiones que había hecho el gobierno de Díaz a las compañías deslindadoras, es decir, la reforma agraria propiamente y la aplicación del artículo 27 en la parte de las superficies de la tierra, que era lo que más trabajo le había costado, y eso pudo resolverse gracias a que Pastor Roa metió estas dos fracciones en donde le daba poder constitucional al Estado para estar por encima de del derecho individual, pero también por encima de las leyes de los otros países de donde venían las compañías, porque antes, y esa era la concesión de Díaz, la extraterritorialidad del derecho de estas compañías estaba por encima del mexicano, es decir, cuando uno entraba a un territorio de compañías petroleras, estaba entrando casi a un país extranjero, y eso se acabó con la Constitución del 17. Bueno, junto con Pastor Roa y el artículo 27, el 123, el séptimo, va creciendo otra corriente de gente que está ligada a él y que está ligada a Gamio a través del Museo de Arqueología, Historia y Etnografía. Déjenme les cuento tantito una muy breve historia. Este museo nace en 1910, es uno de los primeros actos del gobierno de Porfirio Díaz en los festejos conmemorativos del centenario. Antes de este museo existía el Museo Nacional, pero en el Museo Nacional el concepto que se tenía de México era que tanto la historia natural como la historia cultural eran parte de la misma realidad. Y a través de Genaro García y de historiadores y prearqueólogos, no sé cómo decirles, gente que estaba, antropólogos por supuesto, que estaba ligado a la Escuela Internacional, convencen a Justo Sierra de que tiene que quitarse la parte de la geología y de la historia natural de la historia cultural, y entonces se funda el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía, y entre sus trabajos estaba el recopilar pues las reliquias de los insurgentes. Entre sus historiadores estaba Luis Castillo Ledón Nayarita, al cual le debemos la fundación del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec en el año 44. Pero estamos hablando de 1910 y él tiene que hacer el itinerario de Hidalgo, y entonces consigue las pocas piezas que realmente tenemos del cura Hidalgo. Ustedes piensen que el padre de la patria no dejó más que una veintena de objetos y eso sí, infinidad de documentos firmados, pero en términos de objetos muy pocos. Y a Luis Castillo Ledón le toca la parte más fea de la revolución, que es 1913, 1914, pero sobre todo 1914, cuando con la invasión norteamericana el gobierno de Huerta obliga al servicio militar a todos los civiles. Y entonces ustedes piensen que el día que cerraba el museo, que era los sábados, los directivos y los empleados del museo, los historiadores, los arqueólogos, etcétera, tenían que hacer instrucción militar aquí a un ladito en la preparatoria, y tenían un grado de militar habilitado. Nunca lo dicen, pero aparece en los documentos. No les gusta la idea. Ellos simpatizan en realidad con las corrientes revolucionarias de los dos bandos más fuertes, la de los agraristas dentro del constitucionalismo y la de los agraristas del lado de Zapata. De hecho, en 1914, ya en diciembre del 14, Luis Castillo Ledón, Antonio Caso, Ezequiel Chávez
en el Museo de Arqueología, Historia y Etnografía, que estaba aquí en Moneda número 3, se reúnen para discutir sobre la independencia de la universidad, no la autonomía de la universidad, sino la independencia de la universidad. Pero lo curioso es que es los primeros días de diciembre y quien los cobija es Eufemio Zapata. Es el que los deja que se reúnan, el que les permite que estén yendo y viniendo con toda libertad al momento en que están esperando a que entren las tropas de Villa y de Zapata al Zócalo. Llegamos al año 17 y se está reponiendo México de la guerra, pero además hay una restauración de la República, no como la de Juárez, que fue contra una invasión extranjera, sino está restaurándose la República de los modelos fracasados de gobierno, el de Díaz, por un lado, y el gobierno asambleísta de la Convención por el otro. Entonces, entre las cosas que busca el gobierno de Carranza plantar perfectamente es el de la memoria histórica, y entonces favorece al Museo de Arqueología. Entonces, curiosamente, el momento que más colecciones adquiere el museo es en la Revolución. Compra una gran cantidad de monedas, más o menos unas 6,000, con la que forma parte de una colección. Se trae de la Biblioteca Nacional los 32 códices de la colección Boturini, que don Miguel ha trabajado muy bien, y con un asunto curioso le hacen un avalúo, y el avalúo fue de $500,000, lo que equivalía a $1,000,000 en oro. Luego, si me da tiempo, les voy a contar una anécdota que tiene que ver con la renuncia de Huerta y el robo a la academia. Llegan entonces también la colección de códices, pero al aplicar el artículo 28 constitucional, están en el artículo 28, que habla sobre los monopolios, hay una parte en donde permite e indica que el Estado debe ser el que tenga el banco emisor de moneda. En esa época todos los estados tenían un banco emisor de moneda y todos tenían deudas con la Federación. Uno de ellos, que era el Banco de Guanajuato, que lo tenía el señor Ramón Alcázar, un empresario minero muy importante, tenía una deuda fuerte con el gobierno, y Carranza se lo cobra. Entonces, entre la forma de pagar su deuda está el vender su famosa colección, que era una colección espléndida, de las más grandes de México, de arte europeo, básicamente, aunque no únicamente, y que es el cimiento de la colección de joyas del Museo Nacional de Historia, de joyas, de abanicos, de relicarios, de muchísimas. Originalmente eran más de 7,000 piezas las que dijo que iba a vender, acaba vendiendo menos de 5,000, pero que son la base de las joyas que tiene el castillo de Chapultepec. Eso llega en marzo de 1917. Finalmente, en 1916 se cierra el Museo de Artillería, y todas las piezas de las colecciones de armas van a dar también al Museo de Arqueología, Historia y Etnografía. De tal manera que cuando se había dividido la colección de historia natural de las de historia cultural, y habían dejado menos de la mitad de las colecciones al Museo de Arqueología, para 1917 ya había recuperado una gran parte, casi había 56,000 piezas en el museo. Por supuesto, no las podían mostrar todas. Y Luis Castillo Ledón, Genaro García y otros historiadores empiezan a darle sentido al museo, un sentido didáctico moderno que no lo tenía cuando se había fundado. Cuando se fundó, el museo estaba abierto jueves, viernes y sábados de las 9 a la 1 de la tarde. El nuevo museo que tienen Castillo Ledón y los suyos abre de domingo a viernes, de las 9 a las 2 de la tarde, 1 de la tarde.
el sábado lo dejan para mantenimiento, pero permiten la entrada de escolares y permiten la entrada de gente que no nada más eran los eruditos que antes llegaban a estudiar las piezas. Y le cambia el sentido, dice, el museo moderno ya no es un aljibe, es un manantial. De ahí debe salir el conocimiento, no solamente hacer que el agua repose. Estas ideas se van ligando con las de Gamio, se van ligando con las de Pastor Roa, se van ligando con las de Molina Enríquez, etcétera, de tal manera que lo que nos acaba de platicar don Miguel de Vasconcelos, que era un pensamiento común en el periodo porfiriano e incluso en el revolucionario. Pensemos que López Velarde había dicho que de los zapatistas que había que acabar con esa pandilla azteca. Es decir, este pensamiento contrario a los derechos indígenas era bastante común en el periodo porfiriano y la revolución lo va trastocando de tal modo que para 1915, por ejemplo, gente como Alfonso Reyes, que escribe su visión de Anáhuac, ya habla de esta grandeza del indio mexicano, no solamente del anterior, sino del vivo, y habla de esta pobreza política, de la ficción política que se llamó porfirismo. Todavía no usaban la palabra porfiriato. La palabra porfiriato es de más o menos 1938-39, es un neologismo que dicen que inventó don Daniel Cosío Villegas. Eso sí, no lo sé, pero eso es lo que cuenta Alfonso Reyes. El chiste es que es en 1917 cuando realmente empieza a dibujarse la idea del México que tenemos hoy. Y en eso sí participan personajes como Vasconcelos. Al permitirle Vasconcelos a Diego Rivera pintar en los muros la realidad indígena, ha leído a Gamio, ha leído a Alfonso Reyes, está al tanto de lo que pensó Pallavicini, está al tanto de lo que dice Molina Enríquez, de tal manera que estos personajes que están en la fila política de atrás son los que van dándonos la idea del México que tenemos hoy. Y en eso el museo jugó un papel fundamental. Aplauso, caray. Bueno, pues hemos podido escuchar dos cátedras que se complementan obviamente porque estamos tratando ese mismo momento y tan importante, ¿no? Fíjense cómo digamos, movimiento que fue la Revolución Mexicana va a tener diferentes aspectos, diferentes rumbos, diferentes protagonistas, como lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero va a traer ese cambio, va a traer esa inquietud, ¿verdad?, que se va a plasmar en todo lo que hemos escuchado, ¿no? La obra antropológica de Manuel Gamio, la presencia de Pastor Roa, también con el artículo 27 y 123, como se comentó, las ideas de don Andrés Molina Enríquez, que también está atendiendo a, como se llama su libro, ¿no?, los grandes problemas nacionales, ¿no?, que creo que todavía siguen algunos. Digamos, toda esta pléyade de personalidades que, como se ha comentado, eran los que pensaban, eran los que estaban atrás de los grandes generales, de los grandes dirigentes, etcétera, pero que tenían todo un concepto para que el país cambiara y fuera otro, ¿no? Sabemos y tenemos ejemplos en muchos lugares del mundo cómo algunas revoluciones surgen también con gran ímpetu, ¿verdad? Aportan, cambian, digamos que ponen las cosas en su lugar o por lo menos lo intentan, ¿verdad? Pero poco a poco también van decayendo. Y entonces aquel impulso creador, aquel impulso inicial de cambios que se hacen, que se logran, y ahí lo podemos constatar en lo que se nos ha comentado, ¿verdad? También en un momento dado pues empieza ya a
perder fuerza, empieza a declinar, ¿no? Pero yo quisiera ya nada más para finalizar, ver si, Miguel, si tú quisieras concluir con algo, después Salvador, en fin. Bueno, estaba yo pensando que la Revolución Mexicana no estuvo desprovista de ideólogos e intelectuales. Yo me pregunto, yo no soy especialista en ese periodo, Salvador sí lo es. Yo me pregunto si hay alguna obra sobre los intelectuales en la Revolución Mexicana. Estaba yo pensando en Luis Cabrera, Martín Luis Guzmán, hay muchos, algunos valiosísimos. Para mí, don Luis Cabrera, que fue secretario de Carranza, pues fue una persona muy ilustrada. Yo no sé, pero yo creo que si de este seminario, de esta reunión, saliera la idea que puede coordinar, en todo caso, el doctor Salvador Rueda, invitar a colegas a hacer una obra a conciencia sobre los intelectuales, sus ideas, cómo influyeron en la revolución, porque influyeron incluso, como decía de Pastor Roa, en la redacción de la ley agraria, en la redacción de varios artículos de la Constitución. Es muy importante, o sea, no fue un movimiento ciego, hubo seres pensantes. Esa es mi consideración. Muchas gracias, Miguel. Salvador. Sí, muchas gracias, don Miguel. Efectivamente, hay varias obras sobre los intelectuales en la época de la Revolución, muchísimas. Pienso, por lo pronto, de uno de los miembros del colegio, de Enrique Krause, que su primera obra era sobre algunos de los caudillos intelectuales en la Revolución, los de la generación de 1915. Pero hay muchas otras, están las obras completas de Luis Cabrera, etcétera. Por supuesto que valdría la pena hacer un pequeño ciclo, traer, por ejemplo, al biógrafo que conozco, que es más importante de Pastor Roa, que es Jorge Madrazo, invitar a quien acaba de terminar una biografía de estos potosinos, Díaz Soto y Gama. En fin, hay muchos. Lo que sí quisiera que tuviéramos en mente es que las corrientes ideológicas de la revolución no son un río con una sola línea y un solo cauce. En realidad tiene muchísimas vertientes y muchísimas son también las que quedaron como ramas secas, es decir, acaban secándose. Pienso, por ejemplo, en la de Zayas Enríquez. Zayas Enríquez es el periodista que da a conocer el famoso Mátalos en Caliente de don Porfirio, y el que le manda una nota confidencial a don Porfirio cuando va a ver lo que está pasando en Río Blanco y en Cananea, y le dice a don Porfirio: mire, lo que están haciendo los científicos y lo que están haciendo los propietarios está muy mal, la revolución está muy avanzada, si no es que ya empezó. Y a usted no le queda más opción que o renunciar o dirigirla. No sé cómo le va a hacer usted, pero no le queda más que eso. Pero Zayas Enríquez era espiritista. Su primera novela la dedica al hermano de Justo Sierra, a Santiago Sierra, que era yerno de Allan Kardec, el fundador del espiritismo. Bueno, el espiritismo en su rama revolucionaria para nosotros hoy es una rama seca y acaba siendo casi una anécdota. Pero también hay otras ramas, por ejemplo, del comunalismo más radical, de ciertas líneas protestantes, por ejemplo, en el zapatismo, de utopías cristianas en el occidente de México, pero en el marco de la revolución, que quedaron sueltas, no son triunfantes, se nos han olvidado y quedan solamente como anécdotas. La revolución fue un acontecimiento muy rico,
porque, y ahí sí yo estaría repitiendo lo que dice Octavio Paz, porque hace que el mexicano se conozca a sí mismo, se descubra a sí mismo y se descubre con una gran explosión de ideas, de pensamientos, de invención de la República. Bueno, pues realmente ya se nos pasó el tiempo, pero creo que hemos aprendido mucho, ustedes, los que estamos aquí, por lo menos yo, escuchando pues lo que se ha planteado aquí. Realmente creo que ha llenado las expectativas, las palabras que se han dicho. Entonces no me resta más que agradecerles a ustedes su presencia y también a Miguel León Portilla, nuestro decano en el Colegio Nacional. Gracias, gracias. A nuestro invitado especial, Salvador Rueda Smithers. Y yo. Muchas gracias.